Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 45 de 50 ya en la recta final, ¿sí? En la recta final de esta lectura que estamos haciendo continuada del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy continuaremos a partir del versículo 18. Y para iniciar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del Espíritu Santo para que sea nuestro auxilio, para que nos ilumine el entendimiento y fortalezca nuestra voluntad en el recorrido que vamos a hacer el día de hoy del libro de Hechos de los Apóstoles, ya entrando en el capítulo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también, y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, como ya les comentábamos, en el día número 45, llegando prácticamente a la recta final, entrando en el top 5, digamos así, de los 5 últimos días que nos quedan para terminar el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este día de hoy tenemos el título de Fundar y fortalecer comunidades. Fundar y fortalecer comunidades. Hoy leeremos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 1 al 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 22. El texto dice lo siguiente, tiene un subtítulo que dice: San Pablo en Corinto con Aquila y Priscila. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto se fue de Atenas y llegó a Corinto. Encontró a un judío que se llamaba Aquila, oriundo del Ponto, que recientemente había llegado a Italia con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos salieran de Roma, y se les acercó y como tenía el mismo oficio, vivía y trabajaba con ellos, porque eran de profesión fabricantes de tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga e intentaba convencer a los judíos y a los griegos. Aquí me detengo porque, como ya conocen la dinámica, me encuentro con otro subtítulo dentro del capítulo 18. En este caso avanzamos hasta el versículo 4. Aquí se narra en este versículo 18 el encuentro de San Pablo con Priscila y Aquila, como mostraba el subtítulo que leímos al inicio del capítulo 18, que nos propone, en este caso, la Biblia de Navarra, la traducción de la Biblia de Navarra, que es la que estamos utilizando y hemos utilizado durante estos 45 días. Acá vemos que a pesar de que Pablo llega a esta ciudad de Corinto, él sigue con su misión, sigue con ese envío que se le dio: ser misionero, ir a predicar la buena nueva y transmitir a todos la palabra de Dios. Entonces, continuando con eso, se encuentra con estos dos hombres que tenían, se entiende por el texto, esta labor similar que la de Pablo, que era la de confección de tiendas. Tiendas háganse como las chozas, ¿no? Básicamente eran como chozas. Entonces, él se agrupa con ellos y ven que él no comienza a vivir de ellos, sino que también se integra al trabajo. Y esto es algo interesante. Él da ejemplo, no solo de vivir a costilla de, por decirlo así, de la feligresía, en este caso de Aquila y Priscila, sino más bien de aportar a esa parte de ofrecerle hospedaje, con dar también su mano de obra para trabajar. Pero también sacaba tiempo para la predicación y llevar la buena nueva del Evangelio, tratando, como dice aquí, intentaba convencer a judíos y a griegos de la sinagoga que estaba en Roma. Recordemos que acá ya estaba la persecución
y expulsaban a todos los que se llamaban judíos de Roma, porque ya se estaba acomodando las fichas para este tema del ataque que se iba a dar en Jerusalén, donde iba a ser la destrucción del templo, etcétera, etcétera. Más o menos para ambientarnos un poquito en la línea de tiempo. Entonces, la enseñanza acá se puede extrapolar del texto, que no de forma explícita, sino implícita, lo que San Benito, lo que San Benito enseña. En este caso, hablamos de orar y trabajar, o en este caso de predicar y trabajar. No solamente vivir de lo que nos dan a partir de la predicación, o hacer que nosotros somos lo más importante y que la predicación es el trabajo y que nos tienen que mantener, sino que como San Pablo en este texto también colabora y gana algo de dinerito para poder sufragarse sus propios gastos. Y esto no le exoneraba de la misión principal que había sido enviado, que era a predicar a todas las personas la buena nueva del Evangelio. Dicho esto, pasamos entonces al otro subtítulo que dice Predicación a judíos y gentiles. Capítulo 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó de lleno a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. Como se le oponían y blasfemaban, sacudió sus vestiduras y les dijo: caiga vuestra sangre sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. Salió de allí y entró donde vivía un prosélito que se llamaba Tito, justo cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos en Corinto, al oír a Pablo, creían y recibían el bautismo. Por la noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Nos detenemos acá sobre el versículo 11 del capítulo 18 que estamos leyendo hoy, y ocurre otro punto importante. En este caso ya vemos la llegada de Silas y Timoteo, que se habían quedado en Macedonia. Arriban después de la invitación, después que Pablo llega allá y les dice a los que lo acompañaban que fueran a buscarlo, que fueran a buscar a Silas y a Timoteo. Y aquí aparece otro nombre, aparece un nombre que nos suena de las cartas paulinas, y hablamos de Tito, el otro discípulo de San Pablo. Tito ya aparece en este texto y se ve reflejado esa parte de la predicación, y que Tito vivía exactamente al lado de la casa, exactamente al lado de la sinagoga de Crispo, o el que era el jefe de la sinagoga en ese momento. Y al escuchar la predicación de San Pablo, creyó él y su familia. Todo esto por obra del Espíritu Santo. Y al oír a San Pablo recibieron todos el bautismo. Una vez que creyeron, recibieron todos el bautismo. Por la noche ocurre un diálogo entre San Pablo y nuestro Señor Jesucristo, donde le dice, se lo voy a leer de nuevo: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. En pocas palabras, el Señor siempre respalda a las personas que mandan misión, y en este caso a Pablo le estaba garantizando su seguridad, y no tanto porque él fuera el enviado de Dios, sino porque había un pueblo, una iglesia, una comunidad que lo respaldaría, que lo apoyaría, pero por designio de Dios, no porque Pablo fuera un personaje importante o fuera una deidad, sino por el designio del propio nuestro Señor Jesucristo, que aquí se lo revela a partir del versículo
9 y 10. Avanzamos. Antes de continuar, solamente quiero compartir con ustedes, es un punto importante de esta lectura, es la confianza. La confianza en que si estamos en estado de gracia y seguimos los designios de Dios, obviamente caminamos según su voluntad y por ende podemos servir al Señor de forma grata y Él nos va a respaldar. Es como cuando también se dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad y que Él nos recordará y nos dirá qué decir en cualquier circunstancia. Pero todo esto se da en conformidad de que nuestra voluntad esté alineada con la de Dios. Y para que esté alineada debemos estar en estado de gracia, confesado y con comunión frecuente, para que estemos en esa comunión, no solo en recibir la palabra, sino también alimentándonos del maná que bajó del cielo y que no perece, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos. San Pablo ante Galión. Este es su título que viene. Capítulo 18, versículo 12. Galión era procónsul de Acaya. Cuando los judíos se amotinaron todos a una contra Pablo, lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a los hombres a dar culto a Dios al margen de la ley. Cuando Pablo se dispone a hablar, les dijo a Galión, a los judíos, si se tratara de un delito o de un grave crimen, sería razonable que os atendiera. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestras leyes, os lo solucionáis vosotros. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearle delante del tribunal, pero nada de esto le importó a Galión. Acá vemos entonces, me detengo aquí sobre el versículo 17 del capítulo 18 para hacer un comentario. En este texto vemos que Galión, siendo un hombre que no quería meterse en el tema de las peleas judías porque lo veían como una cosa insignificante, decide no hacer nada contra Pablo y echarlos a la plaza. Y vemos cómo en medio de esto Sóstenes, entonces dice acá en el versículo 17, entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearle delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. Y aquí dato interesante, Galión ya le había dicho, resuelvan sus temas ustedes mismos. Ustedes tienen cómo hacerlo, yo no me voy a meter en eso. Es un tema de su fe, de su cultura. Resuelvan ustedes. Me imagino que tal vez porque había escuchado lo que había pasado con la crucifixión de una persona que, bueno, es un movimiento algo importante. Ya habían escuchado algo, habían tenido alguna información en el Imperio Romano con respecto a esta secta de los cristianos. Recordemos que para el judío los cristianos son una secta. Entonces, esta secta se estaba levantando y estaba ganando fuerza. Así que me imagino que él dijo, yo no me voy a meter en ese problema. Hablando de Galión, resuelvan ustedes. Pero como dato interesante, vemos que los saca de allí, del lugar donde juzgaban a las personas. Pero esta gente toma represalias contra uno de los de la sinagoga. Recordemos que Pablo iba por la sinagoga predicando el evangelio de conversión y que se acercaran a Dios y demás. Pero me imagino yo, y aquí estoy intuyendo porque no lo veo directamente en el texto, que Sóstenes fue una de las sinagogas que él visitó. Él era un jefe de la sinagoga. Y como vieron que le dio favor a Pablo, como no podían contra Pablo, vinieron y le agarraron contra uno de sus discípulos, como para escarmentarlo. Pero a Galión le dio igual. Así vemos cómo pasa en la vida real. A veces nosotros creemos que el daño va a venir, o el enemigo, podríamos decir, nos ataca de frente, pero siempre nos ataca por los lugares más débiles. Y a veces puede ser por un familiar, por un hijo, por una esposa, en fin. Y busca quebrarnos de alguna forma. Y Galión podría representar a nosotros, pero desde la perspectiva de la fe. O podríamos vernos también reflejado en Galión,
digamos, conmutando de personaje con Job. Job perdió a su esposa, sus hijos, sus ganados, sus tierras, su casa, todo. Pero Job no renegaba de Dios. Asimismo, en este caso, Galión se mantenía en su postura firme. Yo no me voy a meter en ese problema, que ellos resuelvan su tema, a pesar de que ellos agarraron y golpearon, comenzaron a golpearles delante del tribunal. Galión no se movió. Y a veces nos toca así, ser como Galión, ante ciertas cosas de la vida que nos tientan el enemigo o nos presenta una vía que aparentemente se ve buena o se ve correcta, pero debemos hacer caso omiso y tener esa templanza que en este caso tuvo este personaje para decir, ese no es mi problema. Ojo, con esto no quiero decir que vamos a ignorar los problemas de los demás, no, pero hay que discernir, y para poder discernir de la mejor forma debemos estar en estado de gracia, y para estar en estado de gracia debemos estar confesados o bautizados en su defecto. Y si ya estamos con esto, también debemos comulgar frecuentemente para poder ser dóciles a la voz del Señor por medio del Espíritu Santo, que nos hará discernir cuándo realmente es oportuno ayudar y cuándo realmente es algo que nos puede desviar de nuestro camino. Continuamos. Versículo 18, capítulo 18. Dice el subtítulo acá, regreso a Antioquía pasando por Éfeso. Después de permanecer allí bastante tiempo, Pablo se despidió de los hermanos y embarcó rumbo a Siria. Iban con él Priscila y Aquila. Se habían rapado la cabeza en Secras porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Él entró en la sinagoga y empezó a dialogar con los judíos. Le rogaban que se quedara más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió y dijo, volveré de nuevo a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después y después de subir y saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Y aquí llegamos al final del texto del día de hoy, del capítulo 18, versículo al 1 al 22, y decimos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, en última parte del versículo 18 al 22, que es lo que hemos compartido, vemos cómo él comienza Pablo a regresar. Pero en este caso se traía a Aquila y a Priscila, que nos narró al inicio de este capítulo 18, que conoció en esta ciudad allá dentro del Imperio Romano. Los deja en una ciudad X, me imagino que ya, como ya pasó casi un año y meses, antes que comience su regreso, su retorno, sobre la ciudad donde había fundado otras iglesias que no están desvinculadas a la de Jerusalén, quiero aclarar eso, sino que están en comunión con la de Jerusalén. Estas iglesias, él fue a visitarlas para ver cómo iba exhortando a la gente. A algunos le pidieron, oye, por favor, quédate, pero dijo, no. Y frase que a veces nosotros decimos, volveré de nuevo a vosotros si Dios quiere, o si Dios me lo permite, o si es la voluntad de Dios. Y así zarpó de Éfeso, desembarcando en Cesarea, y después de subir y saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Y como vemos, iba visitando las iglesias, iba fortaleciendo y exhortando a permanecer en la fe. Y esto es lo que iba haciendo Pablo en sus misiones. A veces esas misiones de él llegaba a un lugar y regresaba por el mismo lugar para atrás para volver a tener ese contacto con las comunidades y revisar que todo anduviese conforme a la voluntad de Dios y que no se hubiesen desviado. Y si había un mínimo desvío, hacer las correcciones fraternas correspondientes. Y aquí, este texto, aplicándolo a nuestra vida, nos trae el mensaje de estar vigilantes. Esa vigilancia permanente, viendo todos los puntos, manteniendo esa comunión con Dios por medio de la lectura de la Sagrada Escritura, de los sacramentos, de la asistencia a la misa, de la vida en comunidad, de esa formación continua que nos toca a nosotros los católicos retomar, que hemos perdido.
todo esto en su conjunto nos permite tener ese conocimiento de Dios que no es que por medio del conocimiento vamos a llegar a Dios. Sí, es una de las vías, como propone Santo Tomás de Aquino, de una forma más o menos directa, digámoslo así, por lo que recuerdo ahorita, ¿no? Ok, puedo equivocarme en esta apreciación que estoy haciendo. Pero lo que sí les traigo a colación con respecto a esto del intelecto es que nos fortalece y nos da garantías de que realmente estamos en la iglesia que Cristo fundó, y esas garantías nos permiten amar y elegir más a Dios. Entonces volvemos a lo que dice San Ignacio de Loyola: tanto cuanto algo me acerque a Dios, eso debo tomarlo y aceptarlo; tanto cuanto algo me aleje de Dios, debo rechazarlo y darle la espalda, obviamente. Bien, pasemos acá a la reflexión que tengo apuntada para este día número 45 de la lectura continuada que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el título era Fundar y fortalecer comunidades. Fundaba comunidades y las fortalecía. La reflexión dice así: la misión no solo anuncia, también edifica comunidades estables. No es solamente hablar y salir huyendo, o sea, predicar y ya me voy, sino establecer, fundamentar comunidades que estén vinculadas a los apóstoles. Esto es importante, lo estamos viendo desde Hechos de los Apóstoles en este momento. Pero si vamos ahora a nuestro presente, ¿la Iglesia Católica está vinculada a los apóstoles a pesar del tiempo y del espacio? Es una pregunta que podremos responder de repente en otro video más adelante. Pero lo que sí les comento es que sí, ahorita les digo en resumen, sí, está vinculada bajo el esquema de sucesión apostólica. Esa continuidad a través de los diferentes obispos que se llegan a comunicar a alguno de los 12 apóstoles, eso es la sucesión apostólica. Y eso es lo que mantiene a la iglesia vigente e interconectada desde los apóstoles hasta nuestros días. Pasemos ahora a lo que comenta la Sagrada Tradición y traemos a San Ignacio de Antioquía, siglo I, siglo II, en su carta a los Esminiotas, numeral 8, dice: donde está el obispo, allí está la comunidad. Donde está el obispo, allí está la comunidad. Esta frase creo que viene después: y donde está la comunidad, ahí está la iglesia católica, es lo que falta ahí. Pero nos quedamos en esta parte: donde está el obispo, allí está la comunidad. Y donde está el obispo, que es la cabeza visible de la iglesia local, allí está una comunidad cristiana católica, la cual está vinculada. Si está vinculada a un obispo, obviamente está enraizada o vinculada a esa sucesión apostólica de uno de los 12 apóstoles. ¿Okay? Pasemos ahora a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 834. Dice así: las iglesias, ahora hablando de iglesias en plural, son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, en este caso la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse a toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, toda la iglesia cristiana de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. En resumen, vemos lo que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, es lo que estaba mencionando: la vinculación entre todas las iglesias del mundo, donde están todos los obispos. Todos estos obispos están sujetos, están en comunión con la cátedra de Pedro y obviamente con su sucesor que esté en turno. Entonces, las iglesias no actúan por sí solas, y esto se reconoce desde un inicio de esta forma. Esa es la estructura, y así se mantuvo incluso por los primeros 1000 años antes del cisma de Oriente. Los primeros 900 años de la iglesia se mantuvo así, hasta el cisma de Oriente. Y podríamos decir que en menos del tiempo, podríamos hablar de 700 años, 800 años, dependiendo de cuál es la óptica que podamos utilizar.
Si usamos la óptica de los apóstoles o usamos la óptica de la iglesia cuando ya se levanta el edicto de Milán, que permite que todas las religiones operen dentro del Imperio Romano sin persecución, y eso favorece la expansión rápida y acelerada de la Iglesia católica en el Imperio Romano y fuera de los territorios de dicho imperio. Entonces, depende de cómo veamos el vínculo, podemos hablar de 900 o 700 o incluso 600 años, donde la Iglesia se expande, pero con esa vinculación con la Santa Sede en Roma. Para terminar, quiero comentar o agregar algo con respecto al numeral del catecismo y el título que teníamos hoy, Fundar y fortalecer comunidades. Este vínculo se ve fortalecido no por la fuerza del hombre, sino se ve fortalecido por el propio Espíritu Santo, como tal cual menciona el catecismo de la Iglesia Católica. Según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Y acá el catecismo de la Iglesia Católica cita acá a San Máximo Confesor, creo que ese es el número, ¿no? No me equivoqué, corrijo. San Ignacio de Antioquía, Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Esa es la cita que tenemos acá al final del numeral 834 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, para finalizar con este video, vamos a cerrar con la oración que surge de una pequeña frase que tengo aquí. Y por último, cerraremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, consolida nuestras comunidades en la fe. Señor, consolida nuestra iglesia en la fe. Señor, consolida a todos los miembros de tu cuerpo místico en la fe. Señor, consolídanos en la fe, como familias, como individuos. ¿Para qué? Para que un día podamos encontrarnos contigo en el paraíso. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Señor, que no busquemos la división, sino más bien la unidad en ti, que tú eres el único camino, verdad y vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.